Si algo ha generado opiniones encontradas en los Estados Unidos es el Doge. Genera opiniones, choque de opiniones. Esperamos siempre que esto fuera así. Primero, porque se trata de una fuerza que está fuera del gobierno y que ha venido a auditarle. Segundo, porque al gobierno entrante no le preocupa tanto que les auditen como al gobierno saliente. Tercero, porque aunque tiene que ver con números, con eficiencia, con dinero, se ha convertido esencialmente en un problema político. Hay excepciones, hay temas que yo entiendo que son discutibles con el tema de la supervisión del Doge, y estos temas tienen que ver con el nivel de los accesos a la información de los estadounidenses. Pero también entiendo que hay formas de auditar sin que quede expuesta la data de los ciudadanos estadounidenses. Hay modos de asumir estos rigores. La gente quiere cortar el mal de raíz. Nadie está dispuesto a hablar de cómo menguar el ímpetu de las posibles consecuencias. He dicho muchas veces esta semana que el deseo principal es matar al cartero sin analizar la carta. Mata al mensajero, no mires las consecuencias que tiene el mensaje. Esta semana también he mencionado un tanto a Ricardo Palma, el gran escritor de las tradiciones peruanas que me gusta citar con frecuencia. Hay una gran tradición peruana que tiene que ver mucho con la vida de unos prehispánicos cuando el periodo de las encomiendas, cuando estaba llegando España a hacerse cargo del continente americano. Alguien trajo unas semillas que viajaron por barco desde Europa y comenzó en las inmediaciones del imperio inca, ya en el periodo de la encomienda, a cosechar unos melones extraordinarios de un sabor irrepetible para saciar la sed de Perú en sus inmediaciones geográficas enormes. Este comendador consiguió una cosecha de melones que era la envidia absoluta de toda la comunidad en la que se encontraba. Todos los territorios eran suyos, tenía mano de obra local, básicamente tenía una mano de obra esclava. El comendador quiso presumir sus melones y envió una selección de ellos a otro comendador que estaba viviendo bastante lejos de su espacio geográfico. Decidió que estos esclavos que debían obedecerle debían ir caminando sin importar el kilometraje. Les tomaba prácticamente un día llegar al otro punto. El enviado fue con los melones, pero a mitad del día tuvo una dificultad enorme. Había mucho sol, tenía mucha sed, tenía miedo de deshidratarse y terminó comiéndose un melón a mitad del camino pensando que de esto no iba a enterarse nadie. La medida que tomó el peruano que cargó con los melones fue una medida tajante. Puso la carta que se estaba enviando con la descripción presunta de la carga debajo de una piedra, luego se sentó encima de la piedra y decidió comerse el melón o los melones. No recuerdo bien si fue uno o dos, probablemente haya sido más de uno, porque la sed era enorme. Terminó llegando a la encomienda, entregó absolutamente la carga, fue bien atendido, allí pasó la noche, regresó el siguiente día, le tomó tiempo llegar a su lugar de procedencia y cuando llegó, entregó la carta que le mandaban de vuelta del otro sitio como un agradecimiento
por su gestión. Él lo que no estimó es que en la carta que venía de allá para acá decía, todo muy bien, tus melones están muy ricos, lo que no es de fiar es la persona con quien la has mandado, pues no me llegó la cantidad de melones que me describiste. Cuentan que bajo el sol inclemente del Perú le dieron una tunda de azotes en un cepo cruel justo al mediodía al portavoz de la peor de las gestiones, que fue ese que llevó los melones y decidió comerse algunos en el camino porque estaba dominado por la sed. El esclavo, tirado en el piso, mientras prácticamente agonizaba, gritaba mirando al sol, carta canta, papelito habla. Eso es exactamente lo que está pasando con el Doge. No son melones, aquí son miles de billones de dólares. Estamos queriendo asumir toda una persecución contra la persona que ha cargado con la responsabilidad de enfrentar exactamente el problema. Elon Musk no es aquí el lobo feroz del cuento de terror. Elon Musk es la persona que se ha encargado con su equipo de identificar este problema, en gran medida porque tecnológicamente está capacitado para meter en cintura los sistemas del control federal y poder procesar la data con una gran rapidez. Si esto hubiera sido revisando libros a la antigua, probablemente en años no se hubiese encontrado la punta de lanza de semejante despilfarro. Aquí se han cometido múltiples injusticias en torno al pueblo de los Estados Unidos, muchas, una gran cantidad. Y estas injusticias tienen que ser limadas. La mayor de ellas es la de traicionar al pueblo y al país con un nivel de despilfarro y descontrol que mayoritariamente ha sido para apuntalar idearios políticos contrarios al poder de determinación del pueblo de los Estados Unidos. O sea, lo que está haciendo Elon Musk es cuestionable porque aquí todo es cuestionable. Lo que está haciendo Elon Musk con el equipo del Doge es imperfecto, porque aquí todo está colmado de imperfecciones. Lo que está haciendo él ahora justifica el por qué Vivek Ramaswamy, quien al principio formaba parte de la misma tarea, se apartó de esta misión. ¿Por qué se apartó Vivek Ramaswamy? Porque Vivek Ramaswamy tiene aspiraciones políticas. Y una persona que tenga aspiraciones políticas no puede verse involucrado en la persecución o la identificación de un capital de millones, miles de millones de dólares que se han ido por el tragante básicamente para financiar ideales políticos que no tienen nada que ver con el hecho de para qué los contribuyentes estadounidenses están entregando el dinero. Ahí está la explicación. ¿Es cuestionable? Es cuestionable. Nadie eligió a Elon Musk. Bueno, es que este cargo no lleva elección. Usted tampoco eligió probablemente a la esposa del presidente Biden y se la tuvo que zampar durante el tiempo establecido. Usted tampoco eligió una serie de modelos y de asuntos que tienen que ver con el mal camino del país y tuvo que aceptarlo. Si usted conoce a alguna persona que seleccionó él mismo al auditor que iba a auditar su empresa en una revisión de este tipo, viniendo de el presupuesto que da el Estado o que da el país, venga y cuéntemelo para conocerle. Esto es verdaderamente tremendo
lo que está pasando es muy grande y hay muchas opiniones encontradas. Yo quiero poner en pantalla la de Rock Smith, quien habla del Doge y dice que lo que pasa con el Doge es que ha venido para exponer lo feo y que estamos viviendo en un país tan falso en el que la gente cree que todos desde el poder federal lo que hemos hecho es lindo, hermoso, funcional para el país, como si fuera un país de mentira. Esto fue lo que dijo a través de la pantalla de Newsmax. Evidencia. Washington fought back with all of its might, and Trump limped through his first term, taking hits from all sides before losing a questionable election in 2020, an election that devastated him and his millions of supporters. But no revolution is easy, and no revolution is bloodless. The one that remade the Republican Party was not either. But in this moment, what we're witnessing right now, we see that it was all worth all of that pain. Watching this powerhouse of common sense and competency run our government and work so vigorously for us, this is the payoff for what we have all been through. A broken system is actually changing, and it is changing rapidly, and it's very exciting to watch because everybody promises change and then they don't do anything. It's changing now. Last night, we watched the most powerful man in the world and the smartest man in the world explain how they are gutting a government that's been exploited by bureaucrats for decades. It was something to see. You can't have an autonomous federal bureaucracy. You have to have one that is responsive to the people. That's the whole point of a democracy. Your tax dollars need to be spent wisely on things that matter to the people. I mean, these things, like it's just common sense. Let's look at each of these expenditures and say, is this actually in the best interest of the people? And if it is, it's approved. If it's not, we should think about it. In all fairness, it's the size of this thing is so big. Yeah. But if you have a contract and you're in a regular business, you end the contract in 3 months. You know, it's a consultant. Here's a contract for 3 months, but it goes on for 20 years. It's really two things, competence and caring. And if you add competence and caring, you'll cut the budget deficit in half. Si sumas competencia y cuidado, vas a reducir a la mitad el déficit actual que tiene el sistema presupuestario federal de los Estados Unidos. Dice Trump, si esto fuera un contrato, nos libramos en 3 meses. Legalmente, 3 meses es la extensión tope en la que podemos renegociar, mover, cancelar la permisibilidad de un contrato. Esta gente han gastado dinero en función de 20 años desde el Poder Federal. Esto es absolutamente inadmisible. Déjame tu opinión. Marca 305-728-2021, 305-728-2021. Cuando estés llamando, estás a tiempo para sumarte a nuestra rifa de la semana. Voy a estar recibiendo llamadas ahora mismo, 305-728-2021.